Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como es mi saludo habitual ya a esta altura. Vamos a arrancar con el tema que sigue. A ustedes, sobrevivientes del primer parcial o la primera instancia de evaluación, así como un poco más formal. Vamos a arrancar con este tema que es un tema que es diferente, diríamos. Es diferente en el sentido de que hasta ahora las únicas cosas que estuvieron viendo fueron básicamente funciones. Y si bien vamos a seguir hablando de funciones, vamos a arrancar con el tema que se llama límites. Y límites ya no es un tipo particular de función, sino una herramienta, algo que le vamos a poder aplicar a distintas funciones. A partir de este momento la materia cambia un poco. No cambia demasiado en realidad, lo que sí cambia es hacia qué lado apunta. Ya en lugar de trabajar con una función en particular, como un logaritmo o una función exponencial, lo que vamos a hacer es trabajar con esta herramienta que se la vamos a poder aplicar a cualquier tipo de función. La idea es entonces que podamos, al terminar la materia, poder agarrar una función que no conozcamos y aplicándole límites y otras cosas, otras herramientas que vamos a ver más adelante, podamos poder entender y llegar incluso a una especie de gráfico de función. Pero vamos a arrancar de a poco porque con un paso arrancamos. Y vamos a arrancar con límites. Y hoy lo que vamos a hacer es mirar límites y leer límites desde el gráfico. Para eso espero, igual que siempre, que ya hayan leído el apunte, la parte que corresponde al día de hoy. Y asumiendo que ya está leído, porque esta vez es muy, muy, muy importante que lo hayan mirado antes, arrancamos. En el apunte aparecen varios gráficos y algunas preguntitas sobre esos gráficos, sobre la lectura o sobre la interpretación de esos gráficos. Uno de ellos es este, que es el consumo per cápita del vino, de litros de vino, desde 1970 en la Argentina. La fuente es una infografía que hizo el diario Los Andes, que es un diario mendocino. Y la idea es tratar de entender un poco este gráfico desde más lo cualitativo y no tanto y lo cuantitativo. Eso quiero decir, no me interesa tanto el número exacto, sino que vamos a hablar de tendencias, porque esa es la palabra clave de este tema, tendencias. Entonces, si la tendencia se mantiene, este gráfico llega hasta el 2014, hasta ese punto podemos especular. Si la tendencia se mantiene, esa misma tendencia que pasaba hasta el 2014, la pregunta es, ¿cuál estimamos, cuál creemos que va a ser la tendencia para los años siguientes? Nuevamente estamos hablando de tendencia, estamos tratando de hacer una especie de predicción basada en los datos que ya tenemos. Por ejemplo, uno podría imaginarse que el consumo de vino empieza a crecer tremendamente, tanto que para un momento dado estaría, no sé, en el 2017 hubiese estado por acá. ¿Ustedes creen que podría ser esto, el consumo de vino? ¿Y que todo esto esté pintado? Bueno, formalmente podría, pero es poco probable, porque acá hay una tendencia. Y la tendencia me dice que está como bajando esto. Entonces uno podría imaginar que si sigue imaginándose que va a pasar más en el futuro y más en el futuro y más en el futuro. Y acá uno puede decir, mira, a mí me da la sensación de que esto en algún momento, cuando me vaya muy para aquel lado, muy hacia el futuro, va a llegar un punto en que el consumo de vino puede llegar a ser cero. Bueno, esa es una de las posibles respuestas. Otra persona me podría decir, y yo calculo que por como viene va a estar en 10 litros. Y también es válido. Lo que acá interesa es que está en bajada. Va decreciendo el consumo de vino por habitante. En un año, en el año 70, por año, cada persona consumía en promedio casi 100 litros de vino. Y ahora 23, bajó un montón.
Si en algún momento dado uno tiene que hacer un análisis porque por ahí trabajan en alguna empresa que produce vino, estos datos son importantes. Y después uno tendría que ver cuál es el causante de esta bajada. Si es porque, no sé, hay más consumo de cerveza, hay más consumo de Fernet, o simplemente pasó algo más. Ahí hay que hilarlo un poco más fino, pero eso va a ser trabajo de otra materia, no de esta. Ahora lo que me interesa es el análisis, así, a grandes rasgos, de la tendencia. Este es otro gráfico. Este gráfico me representa el Producto Bruto Interno de la Argentina en millones de dólares. Y acá dice algo que a lo mejor ya lo trabajaron un poco en alguna de las economías, a precios del 93. Eso quiere decir que tomamos el precio del 93 como base y sobre eso vamos creciendo o bajando. Y fíjense, mirando de esta forma, estos datos fueron sacados de la página del INDEC. ¿Qué imaginamos que está pasando? Acá llega hasta el 2010 el gráfico este. Pero uno podría seguir imaginando lo que pasa en los 10 años que siguieron hasta nuestro muy bizarro 2020. Y la idea es que esto también puedo imaginarme la tendencia, y la tendencia sería como que sigue subiendo, ¿no? Y sube, y sube, y sube, y sube. Podría pasar que pase algo, o que haya pasado algo, como acá, que bajó de golpe a la altura del 2001, pero fíjense que hay una tendencia a la suba. No me importan los datos puntuales en este momento, me interesa la tendencia. Y esto parece que crece, crece, crece. Cuando uno dice que crece, 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 y no tiene una especie de tope, vamos a decir que la tendencia acá es que cuando me vaya muy al futuro, esto va a ser más infinito. Porque hay una tendencia a que crezca sin tope. Vamos a ponerlo ahora bien coloquial. Que esta es lo que pregunta acá. Pregunta puntualmente en 10 años, en 20, en 50, en 100, pero la idea es ver qué pasa muy, muy a futuro. Acá tenemos otro gráfico. Este gráfico representa el índice del costo de vida de Bolivia, de nuevo, base 2004. Eso quiere decir que el 100%, que está identificado acá como el 1, porque sería el 100 dividido 100, ese 100% es lo que ocurría en el 2004. Respecto del costo de vida del 2004, en el 2005, por ejemplo, aumentó, en el 2007 bajó. Y miren qué está pasando en los últimos años de los que tenemos gráfico. Se está como estancando. Estos son porcentajes, así que más de 2 decimales es como que no me aporta tanta mayor información. Y mirándolo de esa forma, miren, esto quiere decir que aumentó un 1% respecto del 2004. Sigue con el 1,01, sigue con el 1,01. Uno podría imaginar que si la tendencia no cambia, cuando me vaya muy hacia el futuro, esto va a seguir dando 1,01. Que en realidad esto es un 1% más del costo de vida que había en el 2004. En esencia, esto no varió mucho. Si alguien me dijera que sigue siendo 1, también está bien, porque nuevamente me interesa la tendencia, no necesariamente el valor exacto. En este caso no podemos calcular el valor exacto a menos que tuviéramos los datos de lo que pasa en Bolivia hasta por lo menos el 2020. Y aún así podríamos responder solo hasta el 2020. Cualquier otra cosa a futuro, cualquier otra predicción que hagamos va a ser pura especulación. Pero nuestra especulación va a estar agarrada y fundada en estos gráficos. Nuevamente, acá tenemos la evolución de la tasa de actividad según sexo, base 1990 igual a 100. Eso quiere decir que tomamos el 100% en el año 90.
y vemos cómo evoluciona comparado con lo del año 90. Este periodo llega hasta el 2003 y tenemos la separación entre hombres y mujeres. Si acá tenemos más o menos el 100%, vemos que a grandes rasgos, voy a hacer una línea, por ejemplo acá, de verde, la cantidad, la tasa de hombres que trabajan está rondando más o menos siempre un poquito más alto, un poquito más bajo, pero ronda en las cercanías del mismo 100%. Eso, si lo tradujéramos a cantidades, diríamos que más o menos la misma cantidad de gente, cantidad no necesariamente son las mismas personas, la misma cantidad de gente que trabajaba en el 90 y que eran hombres, más o menos esa cantidad se mantuvo. Ahora miren lo que pasa con las mujeres. Del 100% que trabajaba, si había una cierta cantidad de mujeres que trabajaban en el año 90, para el año 2003 aumentó un 26%. Porque si esto es un 100%, acá tenemos 126, eso quiere decir que en el 2003 ya había un incremento del 26%. Había un 26% más de mujeres que estaban trabajando. La tendencia acá es que en hombres parece quedarse estancado rondando el 100, y en cambio en el de las mujeres va creciendo y parece que crece casi indefinidamente. Acá también podríamos decir que en este caso se va a más infinito, mientras que el del hombre parece mantenerse estancado rondando el 100. Si uno pone 98, por ejemplo, porque está un poquito más abajo, también está bien. Nuevamente estoy hablando de especulaciones. Miremos esta situación. Acá hay un gráfico para completar. Todo esto lo tienen en el apunte. Le dicen, en una habitación, la temperatura de la habitación está a 20 grados, sacamos del fuego 1 litro de agua hirviendo. Y estamos tratando de ver en este gráfico cómo baja o cómo se mide qué temperatura tiene el agua a medida que van pasando los minutos. Y acá me dice que en cuanto lo saqué, estaba al 100%. A los 5 minutos ya estaba al, pongámosle más o menos 35. A los 10 minutos ya estaba en un 28 la temperatura del agua. Y así podemos ir avanzando. ¿Cuánto más? ¿Qué va a pasar a futuro? Me pregunto. Entonces tenemos que completar esto. Y esto la idea es continuarlo. Y estas preguntas nos ayudan un poco. ¿Alguna vez la temperatura podrá ser de 0 grados? Y acá espero, me encantaría escucharlos, pero acá espero que todos estén diciendo no. ¿Por qué? Porque la habitación, mi cocina, está a 20 grados. Entonces, nada de lo que esté ahí, a menos que esté dentro de la heladera, va a poder estar a una temperatura menor a 20 grados. Entonces, si las cosas no cambian, si la tendencia no cambia, y no encendí el aire, no encendí una estufa, no abrí o cerré ventanas, uno va a poder imaginar que la tendencia es que esto se va estancando cada vez más a la altura de 20 grados. Entonces acá vamos a decir que a futuro, si nada cambia, va a ser de 20 grados. Vamos a poner un poco de fundamento teórico ahora. Vamos a decir que en matemática, cuando hablamos de límites, hablamos de la idea de tendencia y viceversa. Cuando decimos tendencia o quiero ver si se produce algún tipo de tendencia, estamos hablando de límites. Y la idea de límites es saber qué le pasa a la función, a la f, en cuanto a altura, porque si se fijan, siempre estuvimos mirando si estaba más alta o más baja, a medida que la variable, la x, el tiempo en nuestros casos, en estos ejemplos, que pueden ser años, minutos, o dependiendo del problema, otra variable,
se comporta de cierta manera. Por ejemplo, cuando los años van aumentando, cuando voy muy a futuro, o cuando los minutos, en el caso del agua hirviendo, crece mucho, mucho, mucho. Cuando queremos saber qué pasa muy en el futuro, vamos a decir que queremos saber qué pasa cuando la variable, la x, por ejemplo, tiende a más infinito. Y eso lo vamos a escribir de esta manera. Esto nos da la idea de que la x se va muy al futuro y yo quiero saber qué le pasa a la f. O sea, quiero saber qué le pasa a esa altura de esa función a medida que la x se va muy, 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 muy hacia la derecha, hacia el lado del más infinito. Por otro lado, si yo quisiera saber qué pasa o qué hubiese pasado muy en el pasado, diríamos, acá no todo tiene sentido pensarlo desde un contexto, vamos a decir que lo que estoy buscando es el límite de f cuando la x tiende a menos infinito. Así como este quiere decir muy para allá, este quiere decir muy para allá. Pero en todos los casos, lo que me interesa es ver qué pasa cuando la x va hacia algún lado. Miremos esto, volvamos a estos ejemplos. Acá podríamos haber dicho varias cosas, supongamos que nos quedamos con el 0. En el del Producto Bruto de Producto Bruto Nacional, teníamos más infinito, habíamos puesto. Acá estoy volviendo a escribir las mismas respuestas que antes, pero las estamos poniendo ahora en formato del límite. En el caso del Producto Bruto Interno de Bolivia, el índice del costo de vida, perdón, habíamos dicho que daba 1,01. Y en el de los hombres y las mujeres, por ejemplo, el de hombres podemos decir que va a 96, podría ser 100, y el de las mujeres se va a más infinito porque estaría como creciendo mucho. No está puesto acá el del agua hirviendo, pero no importa tanto, es la idea. Bien, entonces, cuando pensamos en esto, el límite, cuando la x tiende a infinito de la f de x, estamos pensando cuál es la tendencia si miráramos muy al futuro, muy hacia el futuro, muy hacia el lado de los positivos. Mientras que con esta notación, el límite cuando la x tiende a menos infinito de f de x, estamos mirando muy hacia el pasado. Ya había dicho hace un rato que este era hacia el lado derecho y esto es mirar hacia el lado izquierdo. Pero en todos los casos, la palabra clave es hacia. Volvamos a este gráfico. Si ustedes se fijaron en el apunte tienen otra pregunta más, que no es qué pasa en el futuro, sino qué pasaba en este periodo donde no tenemos datos. Este periodo que no tiene datos, que es el periodo de la dictadura, vamos a pensar nada más que en el año 78 ahora. Yo necesito estimar de alguna manera cuánto vino se consumió en el año 78. Ahí va. Entonces, voy a mirar los dos lados, porque tengo que tratar de ver qué pasó a esta altura más o menos. Entonces digo, bueno, si miro desde antes del 78, esto parece que hay una tendencia a la suba. Pero si miro de acá, parece que venía bajando. Entonces, este valor lo vamos a determinar en principio a ojo, porque yo no tengo información, pero sí tengo que analizar de los dos lados. Tengo que analizar qué pasaba si miro la tendencia que venía y la tendencia que viene después. Y ahí podemos tratar de determinar más o menos cuánto es. Esto que está acá, fíjense que acá aparece dos veces y tiene como un exponente más y un exponente menos, hace referencia exactamente a eso que yo decía. Cuando digo más, como en un exponente chiquitito arriba, quiere decir que viene por la derecha. Está escrito en otra diapositiva, pero ahora lo voy a tratar de escribir así, derecha. Ay, qué fea letra me está saliendo. Mientras que de este lado es por la izquierda. Entonces, si yo quiero ver qué pasó más o menos a esta altura,
quiero ver qué pasó más o menos a esta altura. Y solo miro lo que pasó viniendo por el lado izquierdo, la izquierda del 78, digo, sería esto. Y yo podría decir que, bueno, más o menos será un 90. Porque acá era 88 y está más alto. Entonces podría decir que acá me parece que fue un 90. Por otro lado, si ignoro eso y solo miro de este lado, y esto parece venir así, entonces parece que fuera un 80. Podemos ahora, como respuesta, tratar de dar la que nos parezca más coherente. Yo podría poner, por ejemplo, un 85, por ejemplo. En otros momentos vamos a poder estimar. Acá el periodo es muy grande porque no tenemos datos desde el 77 hasta el 80. Si solo me faltara el dato del 78 y tuviera el del 77 y tuviera el del 79, sería más fácil de identificar. Acá el periodo es muy grande y pueden haber pasado muchas cosas. Que de hecho en el país en ese momento pasaron muchas cosas. La idea de ese ejemplo era para mostrar que no solo podemos estimar cosas muy hacia el futuro o muy hacia el pasado, podemos estimar también cosas hacia un punto. Y esto es lo que decíamos recién. Límite, cuando la x tiende a A va a ser un número ahora. Por la derecha quiere decir que me acerco al x igual a A desde la derecha, pero siempre hacia el A. Acá lo mismo, cuando tiene el menos, quiere decir que nos acercamos desde la izquierda, pero siempre hacia el A. Y acá lo mismo, pero cuando no tiene nada, quiere decir que estoy mirando desde los dos lados al mismo tiempo. Voy a cortar el video acá y vamos a continuar con esta misma presentación en el próximo video. Ahora nos podemos preguntar, ahora que continuamos con el video anterior, nos vamos a preguntar ¿qué tan certero fue lo que calculamos? La realidad es que cuando estamos atados a un problema concreto, como en el caso del vino, es muy difícil saber si lo que conseguimos es correcto o no, a menos que veamos cómo pasa el tiempo. Las decisiones las tenemos que tomar en base a especulaciones. Después, desde la estadística, que eso se lo dejaré a él o la profe de estadística, uno puede tratar de ajustar un poco algunas otras variables. Yo estuve hasta hace un rato dándole vueltas por internet y encontré la página del Instituto Nacional de Vitivinicultura. Básicamente los que se encargan de medir todo lo que tiene que ver con el vino. Y pude armar un gráfico bastante completo de lo que fue el consumo de vino desde creo que el 62-63 hasta el 2019. Entonces vamos a poder poner, esto no siempre lo podremos hacer, pero ahora vamos a poder poner a prueba más o menos esos resultados que habíamos puesto como resultados del límite. Y acá está el gráfico que yo armé. Conseguí los datos del 78, del 79, y vamos a poder considerar esto. Fíjense, en el 78 hubo un 81,6 litros de vino por persona y 76,3 en el 79. Incluso podríamos ver qué está pasando más en el futuro. En el futuro respecto del 2014, por ejemplo, que fue el dato que teníamos, el último dato que teníamos en el problema, en el gráfico anterior, y ahora tenemos datos hasta el 2019. Y acá hay una pequeña suba, muy pequeña, pero podría significar algo. Hay algo que pasó entre el 18 y el 19 que produjo una pequeña suba en el consumo de vino por habitante. Acá
desde el lado de la matemática nos quedamos con ese razonamiento. Desde el lado de la estadística o desde el lado de administradores, ustedes tendrían que empezar a indagar un poco más fino para ver qué fue lo que pasó. Estuve también mirando y hay datos cada 6 meses y en la primera mitad del año 2020 también siguió subiendo. Esas son cosas que uno podría ir utilizando para especular. Lo cual no quiere decir que cuando pusimos que esto se tendía a cero, estuviera mal, porque esa era la tendencia que veíamos hasta el 2014. ¿Esto me va a garantizar que después va a seguir subiendo? No. Tengo que ir viendo tendencias y con un punto solo no me alcanza. Tengo que ver varios. Ahora vamos a empezar a calcular algunos límites desde gráficos, pero ya sin contexto. Vamos a mirarlo directamente desde la parte matemática, sin atarlos a un contexto puntual. Tenemos esta función. Esta es una función de las que no vimos, de las que nos salteamos, pero que podemos analizarlas igualmente. Vamos a calcular todos estos límites de esta función y vamos a ir viéndolos de a poco. Vamos a empezar con el primero, el límite cuando la x tiende a más infinito de la función. Esto querría decir que pasa muy en el futuro. Entonces, yo me voy a imaginar, esto siempre es una de las claves, la x tiene que ir hacia más infinito, y esto me quiere decir que tengo que ir mirando la altura del gráfico a medida que la x se va más y más hacia el más infinito. Yo voy a ir caminando por el eje X hacia el más infinito como quien camina al lado de una montaña rusa, sin subirse. Y voy a tratar de identificar la altura a la que va llegando el carrito mientras yo voy caminando por la seguridad del piso. La idea es la siguiente. Vamos a ir caminando hacia el más infinito. Pero lo que nos va a interesar como respuesta es la altura que consigue este punto. Acá yo podría seguir y seguir y seguir, pero la tendencia ya está dada. Entonces me voy a preguntar, ese punto, ese carrito de montaña rusa, ¿salió disparado para arriba, como en el caso del Producto Bruto Interno de Argentina? No. ¿Se fue a las profundidades del mar, bajando a través de la tierra? Tampoco. Lo que pasó es que se está acercando cada vez más a una altura y no la va a cruzar. Fíjense que, y aunque la cruce, lo que me interesa es la tendencia. Vemos que esto pasa como en el caso del costo de vida de Bolivia, que se acerca mucho a un valor. No importa si lo cruza o no, está como estancándose. Casi que parece que está aplanándose. Entonces vamos a decir que el límite, cuando la x tiende a más infinito de esta función, es 2, porque es a la altura a la cual se está aplanando este carrito, este puntito, cuando yo estoy muy hacia el más infinito. Ahora vamos a hacer el mismo razonamiento hacia el menos infinito. Como digo, es hacia el menos infinito, entonces lo que tengo que hacer es mirar hacia atrás. Ahora voy a caminar en el otro sentido. Mismo razonamiento, voy a ver qué pasa con la altura de ese punto, con la altura de la función, a medida que yo me voy alejando y yendo hacia el menos infinito. ¿Qué le pasa a ese punto? Y sigue subiendo, sube, sube. Y si yo siguiera con el gráfico, seguiría subiendo, subiendo, subiendo. Pero acá también tiene un tope. Vuelve a tener como tope el 2. No sale disparado ni para arriba ni para abajo. Se estanca a una altura 2. Entonces este límite también nos dio 2. Ahora miremos lo que pasa con el límite que sigue. A diferencia del primer caso, o de los primeros dos casos, acá el infinito no está en principio involucrado, porque yo hago el límite hacia un punto ahora.
En el primero de los límites que nos faltan resolver, voy a hacer el límite cuando la x tiende al menos 1 por la derecha. Primero voy a mirar que tengo que acercarme al menos 1. Me tengo que acercar a esa línea punteada que acabo de dibujar. Y no me tengo que acercar por cualquier lado. Me dice bien claro el límite. Te tenés que acercar desde la derecha. Eso quiere decir que todo lo que está a la izquierda del menos 1 lo voy a ignorar. Lo ignoro completamente. Voy a ir caminando hacia el menos 1. Pero todo lo que está más allá del menos 1, a la izquierda del menos 1, no existe. Lo ignoro. Y acá viene mi sugerencia. Así como yo acá puse un cuadrado, un rectángulo blanco, ustedes agarren una hoja y tapen el dibujo en el apunte, en el cuaderno, en la pantalla. Tápenlo para no tentarse a mirar lo que pasa más allá. Y ahora hacemos lo mismo. Vamos a ir caminando hacia el menos 1, no lo podemos cruzar al menos 1. Llegamos hasta ahí y vemos qué pasa con la altura del punto. Y fíjense que a medida que yo me voy acercando cada vez más al menos 1, el puntito salió como disparado para arriba. Y si yo hiciera zoom y me acercara más, sería más para arriba. Tanto, que voy a decir que el límite es más infinito. Ahora vamos a ver qué pasa con la x cuando la x en la función f, cuando la x tiende al menos 1 de nuevo, pero ahora por izquierda. Eso quiere decir que todo lo que está a la derecha lo voy a tapar, lo voy a ignorar. Y nuevamente voy a ir caminando hacia el menos 1. Y me interesa ver qué le pasa al puntito. Y el puntito se hunde, se hunde, se hunde. Va muy para abajo. Y muy abajo quiere decir que el límite me dio menos infinito. Ahora vamos a repetir exactamente lo mismo, pero con el 0. Vamos a hacer el límite con la x tendiendo al 0 por la derecha y al 0 por la izquierda. 0. El 0 está acá. Y ahora me tengo que acercar por la derecha. Eso quiere decir que todo lo que está a la izquierda lo voy a tapar. Y veo qué pasa. Y miren que a diferencia del caso anterior, este no sale disparado para arriba. Sí sube, pero llega hasta un punto y no puede subir más. Ese punto es el punto 4. Este sería el 1, este es el 2, este es el 3 y este es el 4. Ahora el eje quedó tapado, por eso no se ve. Pero ese punto se quedó al 4 y no puede ir más arriba. Si no puede cruzar el eje. Si no puede cruzar la altura de x igual 0. Entonces no puedo ir más. Me puedo acercar mucho, pero no puedo cruzarlo. Entonces no puedo ir más allá del 4. Entonces voy a decir que el límite me dio 4. ¿Qué pasa con el 0 por izquierda? Nuevamente, acá tengo el 0. Como estamos por izquierda, voy a tapar todo lo que está a la derecha y voy a ir caminando hacia ese valor. Pero miren lo que pasa acá. Cuando llegué acá, hay un salto. Bueno, el puntito que estaba acá vino hasta este punto y saltó acá arriba. Porque en realidad este punto todavía está muy alejado del 0. Hay todo esto. Y todo eso es mucho. Porque yo me puedo acercar más. Me puedo acercar así. Mucho más. Hasta que no estoy súper cerca, no paro. Y en ese momento, ¿hasta qué altura llegó? Y fíjense, acá tenemos el 2, acá tenemos el 3, llegó a altura 4. Y ahora miremos estos dos. Estos dos no dicen ni por izquierda ni por derecha. Cuando no dicen ni por izquierda ni por derecha, quiere decir que son las dos cosas al mismo tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es mirar los resultados anteriores. Si no tuviera resultados anteriores, los calculo aunque no me los pida. Por ejemplo, para calcular el límite al menos 1, que no tengo ni a izquierda ni a derecha, lo que voy a mirar
es el límite por izquierda y el límite por derecha. Acá tengo el de derecha, acá tengo el de izquierda. Y me voy a preguntar si el resultado que me dio es el mismo. ¿Es el mismo más infinito que menos infinito? No, porque en uno quiere decir que sale disparado para arriba y el otro sale disparado para abajo. Cuando no es el mismo, cuando si me acerco por derecha o por izquierda me da resultados diferentes, vamos a decir que el límite no existe. Y este es el símbolo del no existe. La E dada vuelta y tachada. Y vamos a repetir la misma pregunta para el 0. Si acá me piden el límite con la X tendiendo a 0, así, a secas, yo lo que voy a hacer es mirar qué pasa con el 0 por izquierda y con el 0 por derecha. Y me voy a preguntar, ¿conseguí el mismo resultado cuando fue por izquierda y por derecha? Y me voy a contestar, sí, conseguiste el mismo resultado por izquierda y por derecha. Eso quiere decir que el límite al 0 es ese mismo número, es ese 4. Quiere decir que no importa por qué lado te estás acercando, siempre vas a llegar al 4. Este ejercicio y este ejercicio que los tienen en el apunte, los voy a dejar ahora para que ustedes los vuelvan a hacer. Para el miércoles, para la próxima clase, voy a hacer un videito resolviendo estos dos ejercicios. Pero mientras tanto, quiero que ustedes los puedan practicar solitos. Bueno, ahora solo les queda seguir trabajando, hacer muchos ejercicios, leer muchos gráficos, ir anotando las dudas que vayan surgiendo y después me las preguntan.